Bueno, 4 meses han pasado desde que el Ministerio de Educación nombrara al primer administrador provisional de la Universidad Arcis, con el fin de velar justamente por la continuidad de estudio de sus alumnos, si es que esto era posible. Bueno, se lo vamos a preguntar justamente a él, Patricio Velasco. Muchísimas gracias, señor Velasco, por acompañarnos. Nada, buenas noches, muchas gracias. Me gustaría que esta es una de las primeras veces, si es que no la primera que lo escuchamos hablar públicamente, y me gustaría en términos generales primero que me dijera cuál era el diagnóstico con el que se encontró en el Arcis. Si primero, antes de ir a los detalles, si fuera un paciente, ¿en qué lugar del hospital se encontraba? Bueno, desde luego... ¿Así como en la UTI o intermedio? Yo diría que habían varios aspectos que efectivamente fueron observados en un informe y en una investigación preliminar que llevó a cabo el Ministerio de Educación y donde esencialmente señalaba que el año pasado, el segundo semestre del año pasado, en ciertas carreras las clases no se habían impartido. Por otro lado, aspectos, digamos, relacionados con el pago de remuneraciones, más bien con el no pago de remuneraciones y tampoco el pago de gastos previsionales y de salud. ¿Cuánto tiempo estuvieron sin sueldo y cuántos profesores? Estuvo en realidad durante 9 meses, desde octubre del año pasado hasta junio de este año, estuvieron sin pago o pago muy retrasado el conjunto de los profesores y académicos y funcionarios de la universidad. ¿De cuánta gente estamos hablando? Estamos hablando de un total de, sumando los profesores a honorario, los profesores de planta y los funcionarios del orden de 300 personas. Todos entonces con el tema previsional impago y los sueldos impago. Correcto. ¿Qué otras deudas más había? Bueno, hay deudas también con el sistema financiero, con bancos, puesto que las sedes están bajo un sistema de financiamiento leasing, y también con otros proveedores de servicios a la universidad. En realidad había una cesación de pago bastante importante. El total, juntando instituciones bancarias, sueldo y todo, tema previsional, el total de la deuda del Arcis, ¿cuánto es? Es del orden de 6.000 millones de pesos. ¿Y cuáles de esos son más urgentes? O sea, aparte de los sueldos, que es evidente, ¿cuáles tienen que podrían afectar directamente en forma rápida el funcionamiento de la universidad? Bueno, nosotros, desde que me asumí el cargo, yo quise introducir normalidad en el funcionamiento de la universidad y es por ello que hemos empezado desde julio hasta la fecha a pagar regularmente los sueldos y los honorarios. Creo que ese es un aspecto central, crucial para asegurar el buen funcionamiento de la universidad. Por otro lado, hay también algunas deudas que tenemos que ir abordando y que las hemos ido abordando paulatinamente en la medida de nuestras posibilidades. ¿Por qué se produce este hoyo financiero de 6.000 millones de pesos, señor Velasco? ¿Es porque los ingresos son inferiores a los gastos o es porque ha habido mala administración? Bueno, cuando uno tiene ingresos inferiores a los gastos, finalmente eso deriva de una crisis financiera, es lo que ha ocurrido lo que ocurrió en la universidad y por tanto eso es lo que estamos nosotros hoy día ajustando y superando. O sea, los ingresos eran inferiores a los gastos. Así es. Esos gastos, segunda pregunta, ¿eran los adecuados y necesarios para el funcionamiento de la universidad o estaban abultados? Eran gastos que estaban evidentemente, al estar por sobre los ingresos, evidentemente que requiere eso un ajuste. No, pero o sea, porque le hago más específica todavía la pregunta, porque a veces los gastos están por encima de los ingresos, sí, siendo que esos gastos son los mínimos indispensables para que algo funcione. Correcto. Otras veces es porque se malgasta dinero. Entonces, por eso le hago la pregunta de si los gastos eran superiores a los ingresos por mala administración o porque era el mínimo que una universidad como esa necesitaba para funcionar. No, yo creo que hay muchos espacios en que se puede mejorar la administración de la universidad en esos aspectos. Y la pregunta es viable económicamente la Universidad Arcis? Nosotros, yo he preparado, que está en el marco de la ley que crea el administrador provisional, un conjunto de documentos que fueron presentados ya al Ministerio de Educación y entre ellos está un informe financiero y patrimonial que precisamente lo que hace es proyectar en términos cuantitativos, en términos financieros, en la universidad para los próximos 5 o 6 años. En esas proyecciones nosotros estamos confiados y estamos seguros que esa proyección nos hace viable, nos plantea que la universidad es viable cumpliendo con algunos requisitos. ¿Con cuáles requisitos?
Hay un requisito que es importante y que estamos hoy día trabajando en ello y actuando, es el proceso de admisión 2016. Necesitamos acoger a un conjunto de estudiantes de primer año que junto a los estudiantes antiguos van a permitir dar la actividad y mantener todo el quehacer académico y el funcionamiento. Perdón, ¿usted diría que estos ingresos inferiores a los gastos en la Universidad Arcis es una situación que se arrastra desde cuándo? Es una situación, yo lo que he visto es que es una situación que tiene varios años, lo que he podido observar, y que evidentemente son situaciones que van sumándose año a año. Por tanto, el desfase o el déficit que se va produciendo, el déficit operacional que se va produciendo se va incrementando. Y llega un momento en que ya no es posible recurrir a líneas de financiamiento del sistema bancario, por ejemplo. ¿En esa situación está hoy día la ARCI? En esa situación está hoy día la ARCI. ¿No tiene crédito el sistema bancario? No tiene créditos bancarios hoy día. ¿Por qué no es viable prestarle al ARCI? No es porque no sea viable, sino que porque justamente su situación financiera no da la garantía hoy día de poder reembolsar aquellos créditos. Sin embargo, es viable. O sea, no hay garantía que cumple. ¿En fácil no hay garantía que cumpla? No, no es eso, porque en definitiva lo que se tomó una decisión que es prescindir, es vender el Campus Libertad, lo cual genera una cantidad de recursos, liquidez, que permite no solo saldar las deudas que hoy día tenemos, sino que además darle viabilidad y darle recursos como para poder continuar el funcionamiento de la universidad. Que los entonces dueños de la Universidad Arcis hayan retirado por parte de la inmobiliaria dinero, ¿se justifica o no a su juicio? Entre ellos, instituciones ligadas al Partido Comunista. Sí, lo que ocurre es que hoy día, de hecho, la universidad no tiene ninguna entidad que esté ligada a ella, solo es la universidad. Creo que el retirar recursos en una situación financiera frágil, obviamente lo que hace es ahondar el problema. O sea, ¿le parece que fue inadecuado el retiro de esos dineros? Fue inadecuado. ¿Dejó más frágil a la Universidad Arcis? Así es. O sea, ¿no era que le sobrara ese dinero y que por eso se justificara el retiro? No, efectivamente estaba enfrentando una situación de fragilidad y eso perjudicó, digamos, ahondó el problema. Si eso no se llama lucro, ¿cómo se llama? Si eso no es lucrar, cuando uno saca de esa manera los dineros, ¿cómo se llama? Ahora, lo que se plantea ahí en las distintas investigaciones es que el retiro de los recursos fue el mismo monto que habían sido aportados en algún momento. Entonces, en ese sentido, uno no podría sostener que hubo lucro en ese periodo. ¿Se llama recuperación de capital? Si usted quiere, se puede llamar de esa manera. No, yo querría llamarlo de otra forma, pero da lo mismo lo que yo quiera. Le pregunto a usted cómo es lo técnicamente adecuado. Fue el retiro de capital que en alguna oportunidad invirtieron. Pero ¿pero a usted le parece que no fue responsable el retiro de ese dinero porque precarizó más al Arcis? Eso es uno de los factores, pero no es el único factor de la situación que explica la crisis de la Arcis. Sí, pero ¿por qué el retiro de varios de los dueños, entre otros, instituciones ligadas al Partido Comunista, hicieron más precaria la situación del Arcis? ¿Por qué? Yo no lo sé, habría que preguntárselo a ellos. No por qué retiraron, sino por qué lo hizo más precario. En el mapa que usted me explique la situación financiera del Arcis, ¿por qué el retiro de utilidades o por qué el retiro del capital inicialmente invertido a través de la inmobiliaria por parte de varios dueños, entre otros, instituciones ligadas al Partido Comunista, hicieron más precaria la situación del Arcis? ¿Qué fue lo que provocó ese retiro? Lo que pasa es que lo que provocó es que contaba con menos liquidez, con menos recursos como para funcionar, digamos, con normalidad. ¿Y eso entonces? Y eso explica que se fragilizó porque contó con menos recursos. Es como lo mismo que le podría a uno pasar en su vida cotidiana, digamos. ¿Y eso hace más complejo también el acceso a créditos? Eso no tiene repercusión en cuanto al acceso a crédito. ¿Ese dinero se podría haber utilizado, por ejemplo, en pago de sueldos pendientes? Bueno, si estuviesen disponibles esos recursos, si hubiesen estado disponibles esos recursos, por cierto, se hubieran podido destinar a aquellas obligaciones que tiene la universidad, sueldos entre ellos. O sea, no es que ese dinero, ese retiro del capital inicialmente invertido por parte de varios de los dueños, entre otros, instituciones ligadas al Partido Comunista,
hubiese sido prohibido dedicarlo a sueldos. Se podía dedicar a sueldos, por ejemplo. Los recursos sí, pues se pueden dedicar a distintos ítems. Entonces, los sueldos. Quienes retiraron recursos entonces, prefirieron retirar recursos que haberlos destinado, por ejemplo, al pago de sueldos pendientes de funcionarios y de académicos. Bueno, yo creo que ahí habría que ver en realidad, pero evidentemente la situación es que con menos recursos la universidad tenía más dificultades de operación. O sea, esa gente que retiró dinero de la Universidad Arcis sabía que podría, en vez de retirar esos dineros, haberlos dedicado a pagarle sueldos a gente que no se le estaba pagando el sueldo. No lo sé. Yo me imagino que contaban ellos con esa información, pero no puedo, no estoy seguro de aquello. Habría que verlo con ellos. Pero en los hechos sí se podría haber pagado dinero se podría haber destinado ese dinero a sueldo. Sí, al funcionamiento de la universidad se hubiera podido destinar, claro. Entre otros, al pago de sueldo. Al pago de sueldo, correcto. Que estaban impagos ya en ese entonces. Que estaban, todavía entonces no estaban impagos, porque el retiro fue anterior a la fecha en que se cesaron los pagos que yo les señalaba, que era octubre del año pasado. Pero si todavía estuviera en caja ese dinero, o si posteriormente hubiera estado en caja ese dinero, se podría haber dedicado al pago de sueldo. Posiblemente. Posteriormente. Quiero preguntarle también, con estos 9 millones de dólares que se habla que llegaron desde Venezuela a la Universidad Arcis, ¿hay constancia o no de que hayan llegado? Y si es así, ¿a través de qué sistema? Bueno, esos son recursos que llegaron justamente para programas de posgrado, magíster y doctorado, para formar a venezolanos principalmente. Esos recursos llegaron por la vía de... Son recursos que transfirió un organismo financiero público venezolano a través del Instituto de ICAL. Y bueno, con esos recursos se financiaron efectivamente programas de posgrado que fueron atendidos, digamos, estudiantes de Venezuela y de otras partes. ¿La llegada de esos recursos fue legal? Sí, completamente. ¿Y el uso de los recursos fue única y exclusivamente para la Universidad Arcis o usted no puede dar fe de aquello? Yo no puedo, fueron destinados efectivamente a este programa y los recursos, los antecedentes que manejo no fueron destinados a otro uso hasta donde tengo la información. ¿Y esa información quién se la proporciona a usted? Hay varias informaciones. Ahí está el propio informe preliminar del Ministerio de Educación. Por otro lado, hubo también una comisión investigadora a la Cámara de Diputados, más la información propia de la universidad. ¿Y le parece que con eso es suficiente para descartar que esos dineros se hayan dedicado a otro uso o no? Con esa información lo que podemos señalar es que efectivamente se destinaron al pago de estas becas, de estos programas de posgrado, y no es posible entonces afirmar con esa información que estos recursos fueron desviados. ¿Y con otra? ¿Perdón? ¿Y con otra información o con más información? Con la información que hemos tenido, pero no solo nosotros, sino que el conjunto de otros actores, la información no ha permitido, o con esa información no es posible afirmar algo como como este desvío de fondos. ¿Falta información? No creo que falte información, sino que es la información que hoy día está disponible nos permite entonces concluir aquello. Señor Velasco, ¿cuál es la principal medida o cuál es si usted pudiera resumir, porque se nos va acabando el tiempo, el plan de acción para hacer viable la Universidad Arcis? Lo más importante hoy día. Bueno, este plan de acción, que es una carta de navegación y que fue presentada al Ministerio de Educación, y ellos están en este momento en un proceso de evaluación y revisión. Hemos tenido ahí un contacto y diálogo permanente con el Ministerio, de forma que hemos introducido observaciones que ellos han tenido y esperamos que próximamente este plan de administración provisional sea aprobado por el Ministerio. En lo esencial, esta carta de navegación lo que busca es subsanar todos aquellos aspectos que fueron identificados en esta investigación preliminar, pero en lo esencial lo que busca es asegurar la continuidad de estudio de los alumnos de la Arcis, para tranquilidad de ellos y para tranquilidad de su familia. Eso es lo primero. ¿Usted diría que este es un proyecto que vale la pena seguir sustentando o usted diría que es más razonable cerrar quienes están estudiando ya y que se acabe? No, yo estoy muy optimista con el destino de la Universidad Arcis. Creo que además es importante que exista una universidad como la Arcis en el paisaje de la educación superior chilena, y toda mi energía, toda mi voluntad y compromiso están puestos allí. Porque
es una universidad que tiene un enfoque y tiene una metodología diferente y bien singular, que permite justamente un rango de diversidad que yo creo que hace bien al país. ¿Usted invitaría a que estudiantes se matriculen en Arcis el próximo año? ¿Hay educación de calidad ahí hoy? Hay educación de calidad, es una institución que está con mucha fuerza de salir adelante de esta situación y desde luego nosotros ya iniciamos el proceso de admisión 2016, con lo cual invitamos a todos los jóvenes a que se incorporen a esta universidad que les va a brindar muchas herramientas en su formación. Señor Velasco, se nos acabó el tiempo, pero inevitable con un sí o un no. Si usted tuviera un hijo en edad de entrar por primera vez a una universidad, ¿usted lo matricularía en la Universidad Arcis? Sin dudarlo. Muchísimas gracias por habernos acompañado en CNN Chile. Que esté muy bien. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches.